Hola, bendiciones, bendiciones. Qué bueno estar aquí con ustedes. Me encanta poder compartir la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, y nuestra palabra de parte de Dios se encuentra en Marcos 8, del 1 al 13. Amén. Marcos 8, del 1 al 13. Alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¡Ay, la incredulidad aún de sus discípulos! Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos y los bendijo, y los mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. ¡Oh, gloria a Dios! Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, la demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Amén. Santa y bendita es la palabra de Dios, palabra viva y eficaz. Y entonces, mis amados hermanos, aquí comprendemos que para Dios no hay imposibles, que Él es el Dios de lo posible, que aún aquello que ante nuestros ojos vemos que no se puede realizar, que es imposible, Él lo puede hacer posible, porque conforme creamos, nos será hecho. Amén. Aquí nos explica un poquito en el devocional de esta mañana, con el tiempo con Dios que he tenido, nos explica un poquito esta palabra. Bueno, nos explica un poquito bastante bien. Preocupado por todo el ser humano. En el Evangelio de Marcos vemos la preocupación de Jesús por la vida espiritual del ser humano, pero también por la vida física. Las dos cosas no solamente no son opuestas, sino que se implican. Cristo es Salvador del ser humano por entero, por completo. Absolutamente todo lo que somos, tanto dentro como fuera, pertenece a Él. Amén. ¿Podéis? Sus discípulos plantean el problema de alimentar a aquella multitud con los pocos recursos de que disponen. Vemos que no solamente tienen 7 panes y unos pocos pececillos. Ni Marcos ni Mateo especifican la cantidad exacta de peces. En el versículo 9 se nos dice que eran como 4,000 hombres, pero lo bueno no es esto. Sin embargo, sabemos por el texto
por el texto paralelo de Mateo que a esta cantidad habría que añadir también a las mujeres y a los niños, porque no estaban contados. Así pues, humanamente hablando, no era posible cumplir con la orden de Jesús. En realidad, el Maestro quiere, además de alimentar a la multitud, enseñar a sus discípulos que sin Él, y quiero que se queden con esta frase, sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Nada. Sin Él nada puede hacer. Sin Él nada se puede realizar. Porque cuando nosotros le reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, estamos permitiéndole que entre a nuestras vidas, que more en ellas y que no solo more, que gobierne como Él quiere y no como nosotros, sabiendo siempre que lo que Él va a hacer aún es mucho más excelente y mucho más por encima de lo que nosotros pedimos en muchas ocasiones. Mis amados hermanos, ¿no les ha acontecido que cuando ustedes piden algo y no se cumple, ustedes se sienten enfadados, frustrados, tristes, pero van dando cuenta con el transcurrir de la vida de que no aconteció no para mal, sino para bien? Porque dice una canción que me encanta, que todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Y no solo una canción, lo dice la misma palabra de Dios. Todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Amén. Ni saben ni quieren saber. Jesús acaba de hacer una señal portentosa, pero los fariseos le piden una señal del cielo. Vemos que no hay señal que convenza al incrédulo. En realidad no es que no haya evidencia suficiente para creer en que no quiere creer. Es que no quiere creer. No hay evidencia suficiente para creer. Es que no quieren creer. La humanidad no quiere creer verdaderamente. Hoy todos conocemos estas narraciones. Sabemos que ante una situación imposible, Cristo multiplicará panes y peces de forma sobrenatural. Pero ¿quién podía imaginarlo antes de que ocurriera? Nuestras situaciones han cambiado en la forma, pero no en el fondo. Nos encontramos ante situaciones imposibles, situaciones que de forma evidente nos superan. Seguramente Dios las está usando con múltiples finalidades, entre ellas enseñarte que sin Él no podemos. Renuncia a tu propia suficiencia y mira a Cristo. Y como dice su palabra, y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén, amén. Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, por su maravillosa palabra. De Dios, mis amados, esperemos lo inesperado. Confiemos más allá de lo aparente, porque lo que vemos no es toda la realidad. Lo que estamos viendo no es toda la realidad. Creamos en lo sobrenatural de Dios y nos acontecerá. Amén. Bendiciones y un fuertísimo abrazo en el nombre de Jesús.